paciente un ratito, van a ver que él se pierde la mirada así. Eso se llama hipoprosexia. Cuando le pregunta la fecha del día, a veces se confunde, está un poco desorientado. ¿Cómo está el afecto de ese paciente? Hipotímico, deprimido. ¿Cómo está la psicomotricidad de este paciente? Y vos viste que él entró en el consultorio con pasitos lentos. La cara, está una cara triste, ¿verdad? Una cara de tristeza. Cuando te complementa, tal vez te pase la mano y un aprieto de mano muy leve, muy débil, así. Entonces está con una psicomotricidad disminuida. Y después vamos a ver cómo está el pensamiento de este paciente y cómo está el lenguaje y qué ideas delirantes tiene. Entonces, las clases de psicopatología es para identificar después cada tipo de paciente, ¿sí? Entonces, pensamiento. Pensamiento. Y psicopatología del pensamiento. Pueden hacer preguntas, chicos, ¿sí? No tengan vergüenza de hacer preguntas. Si no sé responder, vamos a buscar en Google y ya está. Entonces, un concepto de pensamiento. Pensamiento es flujo de ideas, símbolos. Dentro de nuestro pensamiento hay ideas, hay símbolos, hay imágenes. Nosotros podemos estar al mismo tiempo que pensando en algo, formando una imagen de nuestra cabeza. Por ejemplo, yo digo, qué hambre que tengo. Entonces estoy pensando en la comida y al paso ya me imagino un feroz plato de comida. Estoy viendo la imagen. Entonces nuestro pensamiento está ahí. Flujo de ideas, símbolos, imágenes. Asociaciones dirigidas hacia un objeto, una meta, que se inician por un problema o una tarea que conduce a una conclusión de acuerdo a la realidad. El pensamiento es normal cuando hay una secuencia lógica. Entonces hay que haber una secuencia lógica del pensamiento para que esto esté funcionando adecuadamente. Una secuencia lógica de pensamiento. Proceso complejo por el cual el hombre reconoce el mundo a través del pensamiento. Pensar significa mantener abierto a cuestiones, a información, a comprender, a entender los significados, conectar entre sí los significados y poner un sentido. Todo eso influye el pensamiento, hace el pensamiento. Entonces nosotros recibimos información, comprendemos la información, entendemos el significado, conectamos y damos sentido. Ahora que me preguntó acá algo. Hay personas que no pueden ver imágenes en sus pensamientos. Buena pregunta. Todos podemos ver imágenes. Lo que pasa es que tal vez una persona que fue ciega por toda la vida, tal vez no pueda, ¿verdad? Realmente no sé. No sé si una persona que nace ciega ve imágenes. Complicado eso. Pero nosotros sí, desde que nuestra memoria esté intacta también. Porque, por ejemplo, yo le digo la palabra mesa y ustedes forman la imagen de una mesa en su cabeza. Yo le digo la palabra vaca y ustedes ya pueden imaginarse una vaca ahí, porque esto está en la memoria y en el pensamiento, la imagen preformada. El pensamiento atraviesa por diversos estadios del desarrollo, ¿sí? Es diferente un niño pensando do que un adulto pensando, ¿sí?
porque se va formando este pensamiento a lo largo de la vida de la persona. Por ejemplo, ¿en qué piensa la cara de la mamá? El techo de la casa, porque está todo el tiempo mirando hacia arriba y ve pocas cosas. Por eso que el niño se ríe cuando mira la pared, porque para él ya es nuevo ver una pared ahí. Pero conforme va creciendo y va vivenciando más, va aumentando la capacidad de pensar. El estado de ánimo influye en el pensamiento. Sí, el estado de ánimo influye, vamos a ver eso. Existen múltiples formas del abordaje del pensamiento: pensamiento concreto, sincrético, colectivo, antropomórfico. ¿Sí? Un pensamiento concreto, incapaz de realizar abstracciones. Pensamiento sincrético, mezcla entre imaginativo y lo afectivo. Pensamiento colectivo, sin capacidad de crítica individual. Pensamiento antropomórfico, interpreta fenómenos naturales como buenos o malos presagios. Vamos, la persona que piensa de esta forma. Todo es una forma de pensar. Todo es una forma de pensar. Las personas muchas veces buscan explicaciones que muchas veces no hay respuesta. Y una forma de pensar, una forma de creer y una forma de interpretar las cosas. Puede creer, interpreta fenómenos naturales como buenos o malos presagios. En la cultura se ve muchísimo. Para que exista, para que tengamos un pensamiento ¿verdad? Coherente, entonces hay que tener claridad de conciencia. La conciencia debe estar clara. No puedo estar sonoliento, no puedo haber recibido un golpe y estar en estupor o coma. La conciencia hay que estar clara. La percepción hay que estar adecuada. ¿Qué es percepción? Ver, escuchar, oler, degustar. La percepción. Hay que tener representaciones mentales. Entonces yo le digo la palabra vaca y ustedes ya se imaginan una vaca, ¿verdad? Entonces son representaciones mentales. Almacenamiento de la memoria. Sí, de la memoria. Vamos a ver que la memoria, nosotros ya dimos la parte de orientación de la memoria es muy importante. Entonces, para el pensamiento, la memoria es importante porque todo lo que yo estoy hablando sale de la memoria. Si yo digo cualquier palabra, eso en algún momento yo aprendí eso que yo dije. Yo digo mesa, yo digo la palabra vaca, yo digo memoria, yo digo doctor. Todas las palabras que salen de mi boca es porque aprendí y eso está en mi memoria. Ustedes van a ver que una persona con Alzheimer... Doctor, Sí. una pregunta. ¿Es posible que una persona que nunca escuchó, o sea, que nació sorda de por vida, o sea, nació con sordera, no puede hablar porque nunca escuchó hablar? Y eso es el motivo principal. Los pacientes No que porque, no escuchan, los pacientes que no escuchan generalmente no hablan. por supuesto, pero por ejemplo, ya la chica que trabaja en casa, ella nunca escuchó, pero sin embargo ella pronuncia palabras. Claro, eso se aprende con técnicas con técnicas se aprende algunas cosas, ¿verdad? No, pero, por ejemplo, si no le enseña, eso se aprende. Yendo en una escuela especial, eso se aprende con técnicas diferentes. Pero si, por ejemplo, no enseñas esas técnicas y esas cosas, la persona no va a aprender, porque no escucha. Perdón. Ustedes van a ver, por ejemplo, una persona con Alzheimer
porque la persona se olvida de las cosas, se olvida de todas las palabras y conceptos que tiene en su memoria, eso se va borrando todo. Y la persona no tiene más conversación, la persona no piensa, no tiene una conversación fluida, porque ella se olvida las palabras. Todo lo que estamos hablando ahora, ella se olvidó lo que significa una palabra, se olvidó lo que es conversación, ella no sabe. Todo lo que aprendió en su vida se va olvidando. Entonces, en un estadio avanzado del Alzheimer, la persona queda casi muda, queda sin conversación, habla muy poco. Ustedes van a ver que una persona que viene con Alzheimer en el consultorio, generalmente se siente así y hace así nomás. Sí, sí, sí. Eso nomás es lo que no se me viene avanzado, porque ya no sabe ni pronunciar las palabras más básicas de una conversación. Elaborar abstracciones y después realizar el razonamiento. Bueno, y nuestro pensamiento está compuesto por, poderle decir, se clasifica, separan en dos grandes grupos, el curso y el contenido. Curso y contenido. Curso es cómo piensa, piensa rápido, piensa despacio. Y el contenido es en qué piensa. ¿Sí? Entonces el curso entiéndese como la patología que se presenta en el flujo verbal espontáneo. Curso, piensa rápido, piensa lento, piensa saltitante, salta de una cosa a otra. Y el contenido, ¿en qué piensa? Piensa que le están vigilando por cámaras. Eso se llama ideas delirantes paranoides. Entonces, ¿en qué está pensando? Yo necesito hablar con el paciente para saber en qué está pensando. Si él no me cuenta, yo no sé en qué está pensando. João Paulo Almeida, no que o João Paulo Almeida está pensando ahora en este momento. Solo voy a saber si hablo con él y le pregunto, ¿y ahí, João Paulo? ¿Cómo estás tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué te gusta hacer? Tu día hoy? Contame un poco de tu vida. Y ahí, si João Paulo conversa normal conmigo, bueno, el contenido está normal, sin ideas delirantes. Pero si yo hablo con João Paulo, es que el que me sale el nombre ahí, João Paulo Almeida. Entonces, si yo hablo con João Paulo y le digo, y ahí, João Paulo, ¿cómo estás hoy? Bien, doctor, pero mira que algo me está pasando raro, ¿eh? ¿Qué, João Paulo? ¿Qué te pasa? Y siento que las personas me miran mucho, que las personas me están controlando. Parece que me pusieron un chip dentro de mi cabeza, me están persiguiendo, me están controlando mis pensamientos. Entonces, João Paulo ya no está con contenido normal. Hay algo ahí. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Y ahí entran las alteraciones de contenido. Entonces, curso es cómo piensa y contenido es en qué piensa, en qué está pensando. Alteraciones del curso, cuantitativas y cualitativas. Aluden a un aspecto formal que se presenta cuando el flujo de pensamiento se altera de forma cuantitativa o cualitativa. Entonces, cuantitativa. Bradisiquia. Bradisiquia es la palabra que significa cuando el pensamiento está lento. Bloqueo, taquisiquia, fuga de ideas, perseveración y alteraciones cualitativas.
disgregación, incoherencia, prolijidad. Entonces, bradisiquia es pensamiento lento, lento. Taquisiquia es pensamiento acelerado, cuando la persona está pensando a 1000. Eso puede ver en manía de la bipolar, puede ver una persona que consumió cocaína y está, ¿verdad?, a 1000 por hora, hablando como, ¿verdad?, tagarela. Y después tenemos bloqueos de pensamiento. El paciente está hablando contigo y vuelve a hablar otra vez, y para un poquito y vuelve otra vez, y para un poquito y vuelve otra vez. Se bloquea por tiempos, se bloquea. ¿Por qué? ¿Por qué se bloquea muchas veces el paciente con esquizofrenia? El paciente con esquizofrenia muchas veces tiene bloqueo de pensamiento. Porque el paciente con esquizofrenia puede estar escuchando una voz en su cabeza y está hablando contigo y en algún momento escucha la voz y para pensar en la voz que le está hablando y para la conversación con el doctor. Entonces, yo que estoy hablando con él, le veo como si él tuviera bloqueado, pero es porque él paró para escuchar la voz que hablaba en su cabeza o para pensar en algo raro que está pensando. Entonces, por esas cuestiones, o bloqueo emocional tal vez, pero se ve muy frecuentemente en cuadros psicóticos donde él está escuchando una voz y parece que paró de hablar contigo para escuchar la voz. Y ahí le preguntas, ¿estás escuchando una voz? Y la voz viene y dice, decile que no, decile que no. Entonces él te dice, no, doctor. Es complicado. Fuga de ideas, pensamiento ideofugaz, exageración de la aceleración de pensamiento. Entonces, cuando, por ejemplo, una persona está extremadamente acelerada, puede ser en manía, puede ser en ansiedad extrema, a veces presenta fuga de ideas. Habla de una cosa, después de otra, después de otra, después de otra, y no termina la conversación. No termina la conversación porque se pierde, porque va de una idea a otra. Perseveración. Neurosis obsesiva. Perseveración es cuando la persona solo piensa en una cosa y vos intenta hablar con ella de otro asunto y ella vuelve a hablar de la misma cosa. Hace poco yo tuve un paciente que era casado, vivía en una hacienda, en una fazenda que tenía varias casas y su señora, su esposa, simplesmente salió de la casa y se fue en la casa del otro hombre a vivir con él, ahí, del vecino. Y ahí él no aceptó eso, se puso muy mal y se quiso matar, quería matar al otro hombre, quería matar a su pareja. Y vinieron a consultar. Y yo le preguntaba, pero bueno, ¿cómo te llamas, señor? Y doctor, yo me llamo fulano de tal. Y no acepto que ella se ha ido con ese hombre. Era mi amigo, era mi vecino y ella se fue con él. Yo le voy de sendas, doctor, y ella se fue con el otro hombre, y yo le voy a matar porque no le voy a perdonar a esa desgraciada, le voy a matar. Bueno, señor, pero usted cuántos hijos tiene, a qué se dedica. Intento hablar de otro asunto y él solo hablaba de ese asunto. No, doctor, porque ella no debería hacer eso, yo le confiaba mucho en ella. Y es un pensamiento perseverante, no habla de otra cosa, siempre vuelve al mismo tema.
neurosis obsesiva. El diagnóstico varía, ¿verdad? El diagnóstico varía. Por ejemplo, en este caso, era un trastorno adaptativo. Faltaba adaptarse a los cuernos que le metió la mujer, ¿verdad? Se adaptar ao chifre que ele levou. Mas, em síntese, é transtorno adaptativo. Ou estresse agudo também. Poderia ser transtorno do estresse agudo ou transtorno adaptativo. Esto pasa quando uma pessoa tem que adaptar-se a uma situação diferente. Después tenemos pensamiento, estamos dentro de cualitativo. Prolijo. ¿Qué es un pensamiento prolijo? Es cuando la persona este ejemplo acá de epilepsia, pues, hay varios ejemplos, sí, pero epilepsia está acá nomás, no se preocupen con este ejemplo. Pero prolijo es cuando la persona habla demasiado cosas finas, no suprime lo necesario, lo accesorio, por ejemplo, y se pierde en un montón de detalles inútiles. Por ejemplo, yo digo, bueno, contame un poco cómo es tu vida, contame un poco. Estoy viendo los nombres de vocês. Vamos a ver quién está ahí. Hacer un sorteo. Fernanda Bexiga. Interessante. Teu sobrenome, Fernanda. Fernanda Bexiga. Bom, entonces, por ejemplo, le pregunto a Fernanda. Fernanda, contame un poco ahí de tu vida, cómo es tu vida. Y ahí Fernanda viene y dice, pero cuando una persona le pregunta, sí, ¿verdad? En una conversación, contame un poco de tu vida, qué tal está, qué tal. Es para hacer un resumen de la vida. Por ejemplo, decir, yo nací en tal parte, me crié en tal parte con mis abuelos, me mudé a Paraguay a estudiar medicina y ahora estoy acá en la UPE, vivo en Foz do Iguazú y también trabajo de noche, doctor, no sé qué. Perfecto. Pero cuando yo digo, contame un poco de tu vida, y bueno, doctor, cuando yo nací, tenía problemas ahí en casa, papá. Entonces, ¿cómo fue tu día? Contame cómo fue tu día. Y ahí, doctor, yo me levanté hoy y cuando prendí la luz, me di cuenta que mi zapatilla estaba dando la vuelta. Entonces agarré mi zapatilla, puse mi zapatilla, me levanté de la cama y cuando me fui al baño, y así va. Detalles, detalles, detalles y no termina de contar cómo fue su día. Eso se llama prolijo, cuando no suprime lo accesorio y te cuenta demasiadas cosas. Después, pensamiento disgregado. Pensamiento que carece de coherencia lógica y su contenido es incomprensible. Cuando vemos un paciente con esquizofrenia, si ustedes van al hospital de Franco, hay una paciente que se llama Sonia. Paciente se llama Sonia. Ella es una paciente con esquizofrenia, está en el hospital siempre, caminando y perambulando por el hospital. Y usted se siente y empieza a hablar con ella. Ella te va a contestar algunas cosas. Ustedes van a entender la frase, pero no van a entender el contenido de lo que te está hablando, porque habla de una cosa y de otra, y cosas sin sentido, y por más que te concentres, no entendés un carajo de lo que está hablando la paciente. Es un pensamiento disgregado, cuando no hay lógica, coherencia en
en el contenido de la conversación. Después, cuando se haga más el pensamiento incoherente, es cuando ni siquiera la frase una persona puede entender, no entiende ni la frase de lo que está hablando el paciente. Se llama ensalada de palabras. Ideas delirantes. Bueno, entonces hasta acá fuimos con alteraciones del curso. Bradicitia, taquicitia, fuga de ideas, bloqueo, incoherencia, disgregado, ¿sí? Y ahora vamos al punto clave sobre qué está pensando nuestro paciente. Sobre qué está pensando. No creo que tengan 62 personas me escuchando. Yo creo que tiene unos 10, 15 por ahí. Los restantes dejaron prendido nomás su computador. Tenho essa leve impressão. Bueno. Presente, presente. Bueno, hay unos cuantos. Entonces, cuando vamos a avaliar el pensamiento, esto es hablando con la persona. De hablar conmigo. ¿Quién se prende? ¿Quién se arregló un poquitito? No está tan acarrachado, como dicen los paraguayos. Saben, los brasileños no saben lo que es acarrachar. Alguém que não esteja todo descabelado aí, descabelado. Alguém que queira prender a câmera para falar comigo. Fernanda Bexiga, gostei do teu sobrenome, Fernanda. Prenda a câmera, vamos falar. Hoy estuve hablando con Paulo y vamos a hacer trabajos y ustedes van a presentar el trabajo por el Zoom. ¿Sí? Fernanda, ¿está ahí? Hola. E aí, professor, tá me escutando? Olá, Sá. Tudo bem? Precisar de alguém aí com múltiplas personalidades aí, ó, só falar comigo. Da onde você é, Sá? Eu tô aqui em Assunção, eu tô aqui em Pablo Rojas, desculpa, fiquei nervoso. Tô aqui em Pablo Rojas, aqui em Cidade do Leste. Ah, Cidade do Leste, Pablo Rojas, perfeito. Nossa, eu falei Assunção, velho. Quantos anos, Ahmed? 27. 27 anos, perfeito. E aí, o que está fazendo? Eu, falar a verdade pro senhor, eu acabei de voltar do trabalho e eu entrei na sala só agora, não vai ficar bravo comigo, doutor. Não, tranquilo. E trabalha com o quê? Eu vendo chocolate na rua, eu compro doce árabe, às vezes eu compro sorvete,
Às vezes eu compro... Cadê minha mochila? Às vezes eu compro chocolate. Aí hoje eu comprei bis. Saí vendendo aí. Para fazer um extra. Fazer um extra. Fazer um extra. Perfeito, perfeito. E aí, que dia que é hoje, Ahmed? Hoje é quarta-feira. 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 Com quem que você mora aí? Eu moro com a minha esposa. Com a tua esposa. Perfeito. Filhos? Não. Não. Tá certo. E aí, o que você vai fazer depois da aula? Eu estou separando uns arquivos de medicina legal, por causa que vai ter prova e o professor cobra bastante coisa. E eu terminei de fazer os trabalhos ontem, né? Era bastante coisa mesmo. Bastante coisa. Perfeito. Alguma vez tentou se suicidar, Ahmed? Não, nunca tentei me Não. suicidar, mas eu já fiquei triste, assim, tipo, assim, não no ponto de suicidar, mas eu já fiquei muito puto, já, muito bravo, ou muito triste, ou eu já fiquei sozinho também, ou, sei lá, tipo assim, triste por Já muito teve tempo. depressão alguma vez? Não? Olha, eu tive depressão, só que foi uma depressão momentânea, assim, mais pela qualidade de vida mesmo, não era por causa de uma trauma, alguma coisa assim, mas depois que eu melhorei minha qualidade de vida, assim, saiu a tristeza, sabe? Não foi uma coisa muito presa a mim, entendeu? E a tua família da onde que é? Meu pai e minha mãe, eles vieram do Líbano. E todos nós, os filhos deles, né, a gente nasceu tudo em Foz do Iguaçu. Teus pais moram em Foz? Sim, e todos os meus irmãos trabalham no centro do Paraguai. Eles trabalham com eletrônico. Com eletrônicos. Perfeito, perfeito. Nunca escutou vozes na tua cabeça? Cara, eu vou falar a verdade para você. Teve uma época que eu estava escutando muita notícia ruim de suicídio. E eu comecei, tipo assim, à noite, assim, no horário de sono, tipo, escutar um barulho forte e já achar que alguém fez alguma coisa, tá entendendo? De querer ir olhar a sacada, olhar, sabe? Isso aí para mim foi meio paranoia minha, né? Mas eu E o que já que tu cheguei acha que assim. é? Olha, eu acredito que às vezes por causa do sono, né, a pessoa ela pode até escutar errado e tal, porque ainda mais que era tipo umas 2 da manhã, né? Tipo, tava tudo quieto. Aí você só escuta assim, uma batida assim, né? Aí você fica escutando essas notícias de suicídio e tal, tu já acha que Não alguém era pulou, algum né? espírito? Não era Não, algum não, espírito maligno, não? não. Eu pensei que alguém Não? tinha se acidentado ali perto de casa, entendeu? Eu já fiquei querendo Perfeito. olhar já. Ótimo. Não sente que as pessoas te olham quando você anda pela rua, ou te julgam, ou ficam te observando demais? Olha, se eu tô de mau humor e tem um cara assim meio estranho e fica me secando muito, aí eu já fico ofendido. Ou, por exemplo, se eu vou no mercado e eu vejo que o guarda tá me olhando muito, eu já fico assim, por que que ele tá me olhando muito? Qual que é o problema dele? Eu já fico assim um pouco. Eu não vou Porque conversar com você ele. é muito bonito, talvez? Cara de malandro, talvez, ele ficou me olhando, ó. Me olhou com a jaqueta, com o boné e falou, ó, isso aí vai pegar um chocolate aí. Perfeito. Por que que eu perguntei? Às vezes, ¿por qué le pregunté? Porque às vezes la persona cree que le están mirando porque tiene ideas de grandeza. Cuando, por ejemplo, si yo me creo muy lindo, si yo me creo muy hermoso, muy lindo, yo puedo creer que las personas me están mirando por mi belleza, o porque yo soy atractivo, o porque yo tengo mucho dinero, o porque yo soy muy rico y tal vez me quieran robar. Entonces hay que diferenciar eso de paranoia con ideas megalomaníacas de grandeza, que a veces es paranoia y a veces es ideas de grandeza que dan ideas de referencia, ¿sí? Bueno, pero perfecto. Entonces, Ahmed aparentemente está con el pensamiento conservado, en curso por lo menos, un poco ansioso, pero sin ideas delirantes, sin ideas delirantes. Bueno, entonces, ¿qué son las ideas delirantes?
¿Sí? Esto es la pregunta. Idea delirante es una interpretación o creencia errónea, un pensamiento erróneo, un pensamiento falso, a la que el sujeto, el paciente, le confiere un carácter desierto y que posee en él categoría incorregible. Y vamos a dar ejemplo con Asaf. Asaf me dice, doctor, me pusieron un chip dentro de mi cabeza. Entonces, una idea falsa, una creencia errónea. Nadie sale por ahí metiendo chip dentro de la cabeza de nadie. É verdade, doutor. Colocaram o chip em mim, você tem que acreditar. Y ahí yo digo, no, Asaf, no te pusieron. Y él va a decir, sí, me pusieron. Ahí. Y hacemos una tomografía y le mostramos a Asaf, mira, acá está la tomografía, no hay ningún chip. ¿Y qué va a decir Asaf? Sí, doctor, es un microchip, né? É uma tecnologia nova, doutor. Eles colocam Nova. pela orelha aqui. Pela orelha. Así mismo el paciente cree. Yo tuve una paciente, para que tengan una idea, una paciente acá cerca en Catuete. ¿Y sabe por qué ella vino a consultar conmigo? Porque ella se fue en esas tiendas donde se arregla teléfonos celulares. Ella se fue en la tienda a pedir si el muchacho podía quitar ese aparatito de dentro de su cabeza. No. Ella se fue a pedir si él podía vender ese aparatito que se pone dentro de la cabeza. Porque ella creía que todas las personas tenían un aparato dentro de su oído que se comunican entre ellos, pero que ella no tiene. Ella no tiene el aparato, pero los demás sí tienen el aparato. Y ella se fue. Y ahí el muchacho de la tienda se dio cuenta que la señora estaba loca y le dijo para que vaya a consultar conmigo. Y no sé cómo sabía que yo atendía ahí y se fue. Entonces, la creencia errónea, pero que la persona pone carácter desierta. Y contra toda prueba de realidad, ella sigue diciendo que es cierta, por eso es incorregible. El delirio posee una firmeza tal en el que el contenido del mismo hace inconmovible. Y la persona puede creer tanto para que vean que el delirio es incorregible, que la persona puede agarrar una faca, un cuchillo, intentar cortar su propia cabeza para quitar el chip que supuestamente le pusieron. Por eso que ustedes ven las cosas, las atrocidades que un paciente delirante hace. Por ejemplo, el muchacho que intentó cortar el pene y que intentó quitar los ojos ahí en el centro. Seguramente era un pensamiento delirante que decía que él tenía que hacerlo eso, y él lo hizo. Entonces, todo va conforme el pensamiento delirante. El pensamiento delirante mueve la persona. Idea delirante primaria. Idea errónea engendrada patológicamente. El énfasis se centra en la génesis enfermiza de la idea y no especialmente en su veracidad. Es la diferencia de lo delirante y de lo erróneo. Porque vamos a ver que también puede ser algo erróneo por falta de conocimiento. Una persona a veces por falta de conocimiento cree en tal cosa. ¿Sí? Por falta de conocimiento, por falta de que no estudió, cree en algo raro, loco, pero ella cree, pero no por una idea delirante, y sí por una idea equivocada. No. Con el tema de la religión es hay que ser muy cuidadoso con el tema de la religión. Hay que ver bien hasta dónde podría ser algo
sobrevalorado, porque ahí nosotros decimos pensamiento sobrevalorado, cuando la persona da demasiado valor para tal cosa y cuando es delirante. Sobre todo el sobrevalorado hay cambaleos de no, puede ser que sí, puede ser que no, pero el delirante no, es sí, sí y sí. Passemos. Doutor, qualquer pessoa, só uma pergunta, daí eu vou tirar também minha câmera que já foi a entrevista. Vou só Já demos a geladeira e tem o liquidificador, perfeito. Senhor, só para fechar então, se eu for extremista em qualquer religião, eu estou sendo delirante ou politicamente? O extremismo é um delírio? Porque você vê os caras, por exemplo, burrice, né? Não é delírio. É burrice, não é delírio. É algo, uma crença sobrevalorada, né? Então, um extremismo, ele vai para uma crença sobrevalorada que poderia chegar a ser patológico quando ele acaba cometendo certas coisas, né? Pode chegar ao fato de ser delirante também. Ela tudo tem um nível, né? Um nível. Pode chegar ao fato de ser delirante e pode chegar de uma pessoa que é muito voltada à igreja a ficar doente e ter pensamentos delirantes? Pode. E depois esses pensamentos delirantes são voltados para a parte religiosa, por exemplo. Esto es lo que sucede muy frecuentemente. La persona a veces es demasiado religiosa y cuando se enferma de la esquizofrenia, que es una enfermedad, y escucha una voz, ella cree que la voz es Dios. ¿Sí? Voy a explicar. Por ejemplo, una persona que es católica, fue a la catequesis, se bautizó, hizo crisma, a família inteira religiosa, acredita em Deus, vai na missa, você vai na igreja sempre. E um determinado dia escuta uma voz em sua cabeça. E le pergunto, ¿qué voz es esta? ¿Qué es lo que está escuchando? Y él te va a decir, doctor, yo escucho la voz de Cristo el Salvador. Porque ella cree en Cristo Salvador, en Dios. Entonces ella dotó significado a la voz que él escuchó como la de Dios. Pero hay otra persona, otro paciente que no, que nunca fue a la iglesia, que no sabe ni que es una Biblia, ni que es un rosario, nunca rezó, no cree en Dios, es un completo ateo. Ateo o entonces agnóstico, ¿verdad? Y escucha una voz también en su cabeza. Y ahí yo le pregunto, ¿qué es lo que escuchas? ¿Quién es lo que te está hablando? Y no sé, doctor. Yo escucho una voz. ¿Y pero de quién es esa voz? No sé, doctor. Parece la voz de un hombre. Ah, perfecto. Entonces, cada persona dota un significado para lo que está escuchando o para el pensamiento. Por exemplo, o Asaf, a sogra dele não gosta dele, nem um pouquinho. Gosta. Aí ele escuta uma voz na cabeça dele, aí ele pensa que é a sogra que está falando mal dele. A pessoa adota o significado que ela quer. Então, acá invade la personalidad del individuo y constituyéndose en el eje de la vida del paciente. Entonces, la idea delirante pasa a ser el eje de la vida de la persona. La persona tiene una idea delirante y ella pasa a pensar en esa idea delirante y eso torna el centro de la vida de esta persona. Y por eso la persona deja de hacer cosas,
deja de cuidarse, deja de relacionarse con otros, deja de estudiar, deja de trabajar, deja de bañarse. ¿Por qué? Porque solo piensa en su idea delirante. Jasper trató de definir ciertas características de un pensamiento delirante. Entonces, para que yo pueda decir cuándo un pensamiento es delirante, cuando es una creencia falsa, no compartida por los demás. Otro punto es fija y persistente. Fija y persistente. Otro punto, incorregible e irreductible ante la argumentación lógica. No influenciable por las experiencias o vivencias empíricas. Aparece sin estímulo externo apropiado. Eran las características de una idea delirante según Jasper. Después, la idea delirante secundaria o deliroide es la que, como les dije, puede estar influenciada por creencias nuestras, por falta de conocimiento y tal vez por factores emocionales, por emociones muy fuertes. Entonces venir la idea delirante secundaria. Por ejemplo, una persona que está demasiado triste, demasiado deprimida, en una extrema depresión, y te dice, doctor, yo soy un inútil, nadie me quiere, mi familia va a estar mejor sin mí, yo no soy una persona buena, si yo muriera era mejor. El mundo va a estar mejor sin mí. Yo soy un inútil, yo no soy nada. Entonces, esos pensamientos son delirantes, pero son delirantes secundarios o deliroides, generalmente influenciadas por el trastorno afectivo de base, la depresión. ¿Hay gente inútil? Claro que hay, de montón. Pero que la persona se cree inútil está mal, ¿eh? La persona creerse inútil, eso no puede, y esto está mal. Entonces, es una especie de pensamiento delirante, sí, deliroide. Profe, ¿cuál es la influencia hormonal sobre las ideas de delirio? La influencia hormonal. ¿Si hay alguna influencia o no? Depende de varios hormonios, ¿no? No una hormona específica, pero por ejemplo, ustedes van a ver que pacientes esquizofrénicas se despensan cuando están en su periodo menstrual, por ejemplo, o cambios hormonales. Van a ver que pacientes bipolares a veces se descompensan en periodos hormonales, en el periodo menstrual. Siempre la parte hormonal es más en mujeres, pero sí hay alteraciones. Paciente con trastorno hormonal de tiroides, por ejemplo, tienden a tener depresión, hipotiroidismo. Exceso de cortisol, que es una hormona. El cortisol daña estructuras neuronales que influyen después a la depresión. Entonces, hay factores, pero no si una hormona produce un delirio, no. Tiende a influir sobre la patología en sí. Entonces, si, por ejemplo, yo hago un trabajo para mejoría de la producción de hormonas como serotonina, dopamina, en ejercicio físico, una buena alimentación, estas cosas que se hace, en la verdad, con casi toda la enfermedad, pero la mejoría de la calidad de vida. ¿Hay una disminución entonces en esos delirios o en estas ideas delirantes? No sé si ya pasó por eso o...
Sí, cuando vamos a hablar de depresión, vamos a ver que la depresión lo que influye son esas, claro, es que me dijiste la palabra hormona, serotonina, noradrenalina, estos son neurotransmisores. Entonces, hay neurotransmisores, sí. Eso sí influye en la aparición de ideas delirantes, de delirio y de la depresión. Por ejemplo, el exceso de dopamina es la principal fisiopatología de la esquizofrenia y de las ideas delirantes y de las alucinaciones también. Alimentación y esas cosas no van a influir sobre la esquizofrenia. Por ejemplo, en la depresión está disminuido el nivel de serotonina. Hay estudios que hablan que si comer alimentos ricos en serotonina y eso va a mejorar, claro, va a prevenir y va a mejorar también. Va a disminuir las chances de una persona tener depresión, pero es chiquitito, así, muy chiquitito. No así para decir solo comer algo rico en serotonina ya voy a curarme de la depresión, no es para tanto, pero influye. Después tenemos un pensamiento delirio esquizofrénico, un carácter muy autorreferencial, bastante despersonalizado, vivencias impuestas, disgregado, lleno de contradicciones internas, un delirio muy loco. Delirio parafrénico, carácter muy fantástico, de gran riqueza imaginativa. Después vamos a dar una clase de delirium, porque delirium con M es diferente de delirio. Delirio es un pensamiento delirante. Delirium con M es alteraciones debido a una causa clínica. Vamos a dar después. Por ejemplo, el delirio paranoide, que es el delirio paranoide, incluye ideas delirantes de persecución y de referencia a control y grandeza. Delirio o idea delirante de persecución, creencia falsa de que uno está siendo maltratado, estafado, perseguido. Idea delirante de grandeza, exagerada concepción de la importancia de uno mismo, del poder y su identidad. Se cree demasiado grande, se cree demasiado importante, se cree muy inteligente, se cree muy millonario. Idea delirante de referencia, creencia falsa de que la conducta de los demás se refiere a uno mismo. Entonces, una persona hizo tal cosa, ella hizo de referencia, por ejemplo. Están dos personas hablando allá en el otro lado de la calle, yo creo que están hablando de mí. Una persona cruzó los brazos allá, entonces esa persona no me quiere, por eso cruzó los brazos. Referencia a mi persona. Según el contenido, delirio depresivo, ya hablamos. Delirio hipocondríaco, convicción de sufrir una enfermedad. Delirio de negación inhibista o de Cotard. El paciente cree que su organismo o funciones fisiológicas han desaparecido. Niega la existencia de todo, de su cuerpo, del mundo real y de uno mismo. Por ejemplo, no tener un corazón. Oh, doctor, me robaron mi corazón. Mi corazón dejó de funcionar. Delirio nihilista, de Cotard, de negación. Doctor, yo no tengo mi intestino. No funciona, me robaron. No tengo más el intestino. Delirio de ruina. Se ve en un estado de pobreza, carente de indispensable, todo va mal y su familia también. Yo tuve un paciente en Asunción que yo le solía atender en casa, era un paciente con esquizofrenia de unos 45 años de edad más o menos. Ellos tenían una casa linda en Asunción, una casa de 3 pisos, enorme la casa, gigantesca. Y condiciones económicas muy buenas, pero eran personas humildes, así no eran personas
sobrosos. Eran personas humildes, pero tenían condición económica buena. Yo decía, acá la situación en casa, no tenemos casi nada que comer, la situación económica está difícil, hay que cuidarse porque está fea la cosa, demasiadas cosas faltan acá en casa. Y era todo delirio de ruina. Después está el delirio de prejuicio, que la persona cree que los demás le están perjudicando. Se ve delirio de prejuicio en muchas personas con demencia, personas de edad avanzada, a veces que están en cuidados de otros familiares, y él te dice, doctor, allá en casa me maltratan, me pegan, me dejan sin comer, me tiran el piso, me hacen eso, me hacen aquello, pero es idea delirante, es todo mentira. Hablas con todos los familiares y los familiares todos niegan que no, que le da de comer a horario, que le cuidan, que le bañan, que todo, pero la persona tiene un delirio de prejuicio y dicen, doctor, ellos me torturan, ellos me dejan sin comer, ellos me hacen eso y aquello. Y que en muchos casos la persona habla demasiado alto eso y los vecinos escuchan y le quieren demandar a los familiares por eso, porque le están maltratando a una persona de edad, pero es mentira, es delirio de la persona. Se ve mucho en personas de edad avanzada que contando todo. Entonces, delirio de prejuicio. Delirio mesiánico. Delirio mesiánico. Esto es fácil, bastante frecuente. Por ejemplo, cuando al sujeto se le confía la responsabilidad de las vidas humanas, él cree que es responsable de las vidas de los demás. Es un delirio. Por ejemplo, un presidente, casi siempre son ejemplos así, presidentes, dictadores o una persona fundadora de un grupo, ¿verdad? Él se cree responsable de las vidas de las personas. Solo porque le eligieron a ese cargo, entonces él se cree responsable de las vidas de las personas. Porque, ¿qué tiene que ser un presidente, por ejemplo? Un presidente tiene que ser una persona que sepa administrar un país y punto. Él fue contratado para administrar el país, perfecto. Pero él no es responsable de las vidas de las personas. Entonces, cuando obtienen un cargo político, dictador, médico, sanitario, la muerte complejo de Dios, él deja entrar en ese pensamiento delirante dentro de su cabeza y después ya no quiere más salir de ahí, sin que exista, por tanto, la posibilidad de tratamiento. ¿Por qué? Porque nadie va a agarrar y va a decir allá en Venezuela que Maduro está con un delirio mesiánico. Nadie va a decir eso e intentar tratarle allá. Él está en el tope del poder. Entonces, nadie dijo a Hitler que era un loco, que tenía delirio mesiánico, ¿verdad? ¿Quién se va a animar en decir eso? Nadie, porque él ya llegó al tope. Generalmente este delirio mesiánico las personas se dan cuenta, pero demasiado tarde. Y eso en Brasil también tuvo ese Antonio Conselheiro, después varios dictadores. Después que están ahí, la idea delirante es tan grande que él nunca más quiere dejar ese cargo político alto que tiene. Él se cree superior a los demás.
También se conoce como delirio mesiánico a los intentos de pequeños grupos ideológicos que quieren salvar el mundo de un mal mayor. Delirio místico. Envuelve temas religiosos, espirituales, etc. La persona dice ser Jesucristo, poder hacer milagros, que tiene una misión, que va a crear una nueva religión, o entonces estar poseído por el demonio. Cuando hablamos místico, es de cosas religiosas. Dios, demonios, Satanás, ángeles, estoy poseído por el demonio, ¿verdad? El psiquiatra sí, no necesariamente el psiquiatra, no necesariamente el psiquiatra es una persona que no cree en Dios. Sí creo, yo soy católico, pero no creo que un espíritu va a entrar dentro del cuerpo de una persona. No creo que una persona tenga poderes sobrenaturales. Eso no existe, no existe. Que una persona tenga el don de hablar con personas que ya murieron, ¿sí? Eso no existe. Cuando una persona viene y te dice, yo tengo el don de comunicarme con Dios, o yo tengo el don de comunicarme con personas fallecidas, ¿qué es lo que esa persona quiere decirte? ¿Qué es lo que esa persona quiere transmitir para usted? Ella quiere transmitir que ella es superior que vos, que ella tiene algo que ustedes no tienen. Entonces, eso ya es una idea de grandeza. Porque si yo digo que tengo la capacidad de hablar con Dios, es porque ustedes son míseros mortales y ustedes no lo tienen, solo yo. Yo tengo la capacidad de hablar con Dios. Entonces yo soy especial. Dios me eligió con este don. Eso significa que la persona se está poniendo en un patamar más alto. Simplemente idea de grandeza. Que quiere ser diferente de los demás, ¿sí? Para nosotros eso no existe. No existe y nunca vi para decir que vi algo, no. Ya llegó paciente y decir, doctor, yo tengo poderes sobrenaturales. Y nosotros en el consultorio, yo y una doctora, creo que eran de madrugada, era un paciente vino a consultar en la urgencia del hospital. Y el paciente dijo, dame tu reloj, doctor, y voy a mostrarte lo que yo soy capaz de hacer. ¿Y qué yo hice? Agarré mi reloj y le di al paciente así. Le pasé al paciente mi reloj. Y yo dije, bueno, voy a ver qué es lo que el paciente es capaz de hacer, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto o no. Y el paciente agarra el reloj así, hace así unas cuantas cosas por el reloj y después me tira el reloj así por mí. Y yo agarro el reloj y pensé, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar con el reloj? Y no pasó nada. Y ahí dije, ¿pero qué va a pasar con el reloj? ¿Qué hiciste? Y me dijo, usted va a ver dentro de poco tiempo, doctor, que tu reloj se va a parar. Y claro, algún día va a parar, pero algún día va a acabar a pila. Entonces, al final nunca hacen nada. Lo internamos y punto. Delirio de referencia, cuando tiene todo referencia a algo, interpreta gestos, miradas. Delirio de referencia. Paciente dice, doctor, yo prendo la televisión y veo que ellos me dan un mensaje a mí, me están hablando a mi persona. Yo prendo la radio y el tipo está hablando conmigo por señales, por códigos, me está hablando a mí. Delirio megalomaníaco. La persona considera tener facultades extraordinarias, pertenecer a un noble linaje, poseer gran fortuna, protagonista de una misión especial.
Entonces, el paciente bipolar se cree mucho, se cree demasiado grandioso y él te dice, yo soy muy inteligente, yo no te metas conmigo, yo soy amigo del presidente, yo tengo amigos políticos muy importantes, mi familia es muy rica, yo ya estudié de todo en esa vida y te dice un montón de cosas, todo hacia arriba, todo hacia arriba. Delirio celotípico o síndrome de Otelo. Creencia falsa motivada por celos patológicos. Cree celos. ¿Qué son celos, gente? ¿Qué son celos? Ciúmes. Ciúmes, pero puede ser ciúmes patológicos, delirantes. La persona decir, doctor, yo tengo certeza que mi marido está metiéndose con la vecina o con otra. Pero bueno, viste algo, no sé, viste un mensajito en el celular, algo. No, doctor, él borra los mensajes. Él borra todos los mensajes. Pero no sé, salió, dijo que iba en un lugar, no se fue en otro. No, doctor, pero yo creo que él se fue en la casa de él. Y intentas buscar, ver si hay pruebas de alguna cosa, pero no existe prueba ninguna. Todo acá, pero hay la posibilidad de que él no te esté traicionando con otra. ¿Será que no es solo a veces de tu cabeza, de tu imaginación? ¿Y qué te va a decir la paciente? No, doctor, yo estoy segurísima que sí. Entonces, es incorregible, irrefutable el delirio, ¿sí? Sí, ese delirio es muy frecuente también en personas de edad avanzada con demencia. Cree que su señora se está metiendo con el novio que tuvo en la juventud, una señora de 80 años. El abuelo cree que ella se está metiendo con ese novio que tuvo en la juventud. El novio ya murió hace rato, pero él incluso le agrede a ella y le intenta agredir y pegar diciendo que se está metiendo con alguien. Si la señora va en el supermercado a hacer compra y se fue a encontrar con este fulano, eso es bastante frecuente en personas de edad avanzada. Eu aprendi agora como fazer o teu relacionamento durar mais. Não revise o celular da outra pessoa nunca. Tá bem? Aprendi faz pouco tempo. Después, delírio erotomaníaco de Clarenbaugh. Delirio erotomaníaco de Clarenbaugh es cuando la persona cree que una persona rica está enamorada de él. Por ejemplo, eu falar, eu não aguento mais no celular, toda hora Angelina Jolie está me mandando mensagem. Fica me escrevendo aí, que nossa, tudo tempo. Né? Então, se ele cree estar enamorado o estar en pareja incluso con una persona de un estatus social más alto. Delirio erotomanía. Por ejemplo, yo tuve una paciente que cuando se ponía mal, era una paciente paraguaya en Asunción, bipolar. Cuando ella se ponía mal, ella decía que tuvo un hijo con Julio Iglesias.
No era con cualquiera, ella tuvo un hijo con Julio Iglesias. Y ahí yo le pregunté, ¿y cuándo, señora? ¿Cuándo le viste a Julio Iglesias? Y cuando él vino a hacer un concierto en Paraguay, él abusó de mí, me violó y yo tuve un hijo con él. Y esa señora siempre, ella estaba bien tranquila, pero cuando se empezaba a descompensar, los familiares se daban cuenta porque ella empezaba a escuchar músicas de Julio Iglesias. Cuando ella ponía la música de Julio Iglesias para sonar y sonar, era porque ella se estaba enfermando otra vez. Y ahí ellos ya agarraban ella y le llevaban al hospital. Síndrome de Capgras. Las personas próximas al paciente son reemplazadas por un impostor. Ya tuve paciente así que él decía que su mamá no era su mamá, era un espíritu que había robado el cuerpo de su madre y de su padre. Síndrome de Fregoli. El paciente identifica y reconoce a esa persona que en realidad nunca la conoció. Yo te conozco, yo sé, yo ya te vi, yo te conozco. Pero si nosotros nunca nos vimos, no, yo te conozco, yo sé que ya te vi. Yo ya te vi unas cuantas veces. ¿Sí? Son tipos de pensamiento. Tenemos Asaf, que está pensando normal, que no tiene pensamiento delirante. Y después tenemos las personas que tienen pensamiento delirante. Pero también tienen aquellas personas que tienen pensamientos obsesivos. No son delirantes, pero tampoco son normales. Son pensamientos obsesivos. Tem Ali Ahmad y Ahmed. O Ali. Por ejemplo, Ali te dice, ya me bañé 20 veces hoy, doctor. Ya tomé 20 baños hoy. ¿Y por qué? Y porque estoy sucio. Ya. Pero seguro que está sucio. Yo siento que estoy sucio, doctor. Y siento la necesidad de bañarme cada vez que me siento sucio. Y ahí yo le pregunto, pero Ali, ¿te das cuenta que eso está mal? ¿Te das cuenta que eso es solo de tu imaginación, de tu cabeza? Y ahí él te dice, sí, doctor, yo sé que es de mi cabeza. Por ejemplo, el que tiene pensamiento delirante dice, no, doctor, no es de mi cabeza, yo sé que es cierto. Me implantaron el chip en mi cabeza, estoy seguro que me implantaron el chip. Eso es pensamiento delirante. Pensamiento obsesivo, la persona se da cuenta que es fruto de su cabeza, de su imaginación, pero no puede dejar de pensarlo. Por ejemplo, la persona que limpia, todo el tiempo limpia la casa porque se sució un chiquitito y va a limpiar la casa. Porque dentro de su cabeza viene, la casa está sucia, la casa está sucia, la casa está sucia. Dios mío, la casa está sucia. La casa está sucia, tengo que limpiar ahora. Ay, pero tengo que ir a trabajar. No, pero la casa está sucia, voy a limpiar. Y ahí limpia y llega tarde al trabajo. ¿Por qué? Porque el pensamiento obsesivo, la casa está sucia, la casa está sucia, la casa está sucia, todo el tiempo está ahí. Entonces, son ideas obsesivas. Torturan al paciente y aparece contra su voluntad. Ay, no quiero pensar que la casa está sucia, pero sigo pensando, la casa está sucia, la casa está sucia. Torturan al paciente y son contra su voluntad. Puede ser un pensamiento, puede ser una música, una melodía o una imagen. Tengo mucho de eso. La madre viene imágenes en su cabeza de que está matando a su hijo. Generalmente algún hijo chico,
adolescente o chico, y ella viene la imagen en su cabeza de que está haciendo algo malo, acuchillando a su hijo con un cuchillo. Ella no va a hacer eso, ella no va a matar a su hijo. Ella sabe que eso es una locura que está pensando. Pero viene esa imagen en su cabeza y eso la desespera, eso le hace sentir mal y ella quiere quedarse lejos de su hijo, dormir en piezas separadas, no consigue ver cuchillo y empieza a pensar en eso. Eso se llama pensamiento obsesivo. Sí, son ideas intrusivas, sí. El paciente no quiere pensar, pero sigue pensando. También hay como dudas, violaciones, escrúpulos morales, temores irracionales. Después tenemos las ideas fóbicas. Ideas fóbicas. Tengo un miedo terrible a quedarme solito en esa sala encerrada. Es una idea fóbica. Idea sobrevalorada cuando le pone demasiado valor a un pensamiento. Una convicción más allá de lo doloroso, pero no llega a ser delirante, pero sí es sobrevalorada. Idea sobrevalorada, la convicción puede tambalear. Entonces, cuando la idea es sobrevalorada y le preguntas, pero ¿estás seguro? Por ejemplo, una mujer que tiene un marido que sí ya le metió los cuernos unas 2, 3 veces. Y ella pilló ya que le metió los cuernos unas 2, 3 veces. El tipo, o cara é bem galinha mesmo. Então, ela ter ciúmes dele é ideias celotípicas ou não? Não. Pode ser uma ideia sobrevalorada devido al aprendizaje que ele já tuvo com ele, que já le metió los cuernos unas 3 veces. Bueno, terminamos el lenguaje y ahora ven. Minha essa aula é longa, ¿eh? Falta aún bastante. Vamos a tratar de ser más rápido. Psicopatología del lenguaje. Vamos a hablar aquí. Tenemos alteraciones del lenguaje. El lenguaje es el pensamiento saliendo por la boca. Nosotros hablamos lo que pensamos, ¿sí? Siempre que hablamos hay cierto grado de realidad, porque lo pensemos, ¿eh? No, yo no tengo hasta las 19. Yo tengo hasta las 5. Tengo que dar para el grupo B, que empezó ahora. Trastornos del lenguaje. Tenemos los morfológicos, que son las disartrías. Por algún problema en la lengua trabada con el frenillo, ¿sí? Curso y ritmo. Acá lo que más importante, tenemos las bradifasias, logorrea, taquifasia, verbigeración, mutismo, logocronía, sartajeo, ecolalia, estereotipos, sintáticos y semánticos. Disartría es por problemas de la forma de pronunciar. Alguna lengua medio presa o un derrame que afectó la lengua, ¿sí? A nosotros nos importa más el acá, la intensidad de la voz. Cuando es muy alto o cuando es muy bajo. O cuando habla demasiado, se llama verborrea o logorrea. Y cuando se habla demasiado despacio, se llama bradifasia. Cuando se habla rápido, pero palabras sueltas, el esquizofrénico hablando un montón de palabras que no se entiende, pero es rápido, se llama taquifasia. Repetición anárquica de una anárquica que sin sentido de una palabra es verbigeración, y cuando es de la última frase se llama palilalio.
Mutismo es cuando no te habla. Hola, ¿cómo es tu nombre? Señor, ¿cómo te llamas? Mutismo. Logoclonía, fenómeno de repetición verbal referido únicamente a una sílaba. En las demencias a veces repite la misma sílaba. Tartajeo o gago. Ecolalia, repite lo que escuchó. Estereotipo verbal, repetición frecuente de la misma sílaba, casi lo mismo que logoclonía. Glosolalia, signo de un lenguaje totalmente incoherente formado por un neologismo de forma sintáctica. A veces va a aparecer un paciente con esquizofrenia que habla palabras nuevas, ¿verdad? Neologismo, palabras nuevas, pone nombre a palabras que ya existe nombre, pero él llama de otra forma. Coprofagia. Hay una película que voy a pedir que ustedes miren cuando vamos a dar TOC, que se llama Toc Toc. La película se llama Toc Toc y está en Netflix. Toc Toc. Esta película que está en Netflix, hay un paciente ahí que tiene, el paciente tiene síndrome de Tourette y él habla palabras feas. Un ratito. Síndrome de Tourette. Entonces él grita, por ejemplo, y dice, puta. Así, ¿verdad? De la nada. Palabras feas y sale de forma involuntaria. Después tenemos que avaliar, ver si este paciente está con alteraciones de la sensopercepción visual, auditivas y otras. ¿Cuál es la más frecuente de las alteraciones en psiquiatría, en trastornos psiquiátricos? ¿Cuál de los sentidos puede estar alterado primero o más frecuente en psiquiatría? ¿Qué tipo de alteración sensoperceptiva es más frecuente en psiquiatría? Las alteraciones auditivas. Hay visuales, sí, pero auditivas es más frecuente en psiquiatría. ¿Se mueve o no se mueve? Gusto, olfato, audición, tacto y visión. Entonces, ¿por qué una persona vio algo raro? Y por qué se alteró alguna parte en su lóbulo occipital. Algo se alteró en la región de la audición. No es que vino Dios, entró dentro de la cabeza de fulano y empezó a hablarle, no. Ustedes estudiaron en fisiología de la audición, es muy complejo la fisiología de la audición, ¿sí? Y cuando algo no está funcionando bien ahí adentro, entonces parece que la persona escuchó voces.
pero es un síntoma de una enfermedad. Es lo mismo que tener una neumonía y tener tos con catarro. Entonces, es un síntoma, ¿verdad? Y acá las enfermedades psiquiátricas, los síntomas son diferentes. Una persona se enferma de esquizofrenia y escucha voces o tiene pensamientos delirantes. Son solamente síntomas de las enfermedades mentales. No es que entró un demonio en su cuerpo, no es que vino Dios a hablarle en el oído, no es nada sobrenatural, es solamente síntoma de las enfermedades mentales. Por eso, porque si una persona está con una hora, por ejemplo, engripada y está con tos y catarro, ¿por qué ustedes no van a decir que esta persona está expulsando un espíritu maligno a través del catarro? No, porque ustedes estudiaron, que vieron en histología que las células de la mucosa y de las células mucinosas producen el catarro y eso se repele por las vías respiratorias. Ustedes estudiaron eso, simple, ¿verdad? Ustedes no van a contestar eso con tonterías y con creencias falsas. No van más a decir, estoy engripado porque salí ahí y recibí un viento frío en mi cara. Ustedes saben que se engripa cuando tiene una contaminación viral. Salir ahí que vino un viento no te va a engripar, tampoco te va a dar una neumonía porque saliste afuera y tomaste un helado. No te va a dar una neumonía por eso. Te va a dar porque entró una bacteria en tu pulmón y te infectó. Ustedes estudiaron eso. Entonces, no piensen que si la persona escuchó voces es porque el diablo entró en su cuerpo y le está hablando. No existe eso. Es solamente su cerebro enfermo y da como síntoma las voces. ¿Está bien? Bueno, yo no me voy a olvidar del asistente. Entonces, función perceptiva. Es muy importante la percepción del mundo. Ver cosas, oír, sentir, para dar la vivenciación del mundo. ¿Sí? También la percepción, conforme nosotros percibimos las cosas, afecta nuestro estado de ánimo. Y nuestro estado de ánimo afecta cómo percibimos las cosas. Si una persona está depresiva, ella solo percibe cosas negativas, solo percibe cosas malas. A través de la percepción también nos motivamos a hacer. A través del conocimiento de los aspectos socioculturales, influyen en nuestras percepciones. Como les expliqué, si sos de una cultura muy religiosa y por ahí te enfermaste de la esquizofrenia y escuchaste una voz, podés creer que esta voz es Dios hablándote. ¿Por qué? Porque vos crees en eso, ¿sí? Vos crees en eso, pero por tu creencia sociocultural. Un ratito. Y alucinaciones nosotros le llamamos para eso. La ausencia y la presencia de alucinaciones en una persona con trastornos mentales determinaba su ubicación en el grupo de la neurosis y la psicosis. Antes, ¿verdad? Antes, si tenía psicosis, escuchaba voces o veía cosas, era psicosis. Características de las alucinaciones. Entonces, ¿cómo el pensamiento delirante? ¿Qué es una alucinación? Yo les dije ya la vez pasada. Alucinación es la sensación de escuchar una voz o ver algo sin que haya un estímulo externo real, pero que el paciente
cree que sí es real. Porque hay una vivencia en el campo de la conciencia, convicción de realidad, no hay control voluntario, no existe en el campo de la conciencia un estímulo real, el sujeto no hay duda de lo vivenciado, él cree que escuchó la voz sí o sí. Entonces es una alucinación. Después tenemos las ilusiones, que yo ya les expliqué la vez pasada. Ilusiones cuando la persona interpreta mal un estímulo externo real. Por ejemplo, entró de noche en el lavadero y tomó un susto, dijo que vio un fantasma. Pero en realidad era solamente una sábana o el guardapolvo blanco que estaba colgado encima de la máquina de lavar, por ejemplo. A mãe deixou um lençol branco em cima da máquina de lavar e você foi de noite na lavanderia e tomou um susto, achou que viu um fantasma. Por quê? Porque você se acordou à noite, você estava meio sonolento, com a percepção meio alterada, viu aquilo e achou que era um fantasma. Interpretación errónea de un estímulo externo real. ¿Mueve o no se mueve? ¿Mueve o no se mueve? ¿Se mueve o no se mueve? No. A mí sí. Mueve. Y cuando mueves tu ojo de arriba para abajo, ahí se mueve, pero si miras fijamente no se mueve. Y la verdad es que no se mueve, pero parece que se mueve. Eso se da por una fatiga visual, ¿sí? En realidad no puede moverse porque es una presentación de slide y no es un video. Entonces no se mueve. Pero parece que se mueve. Principalmente cuando uno está cansado, fatigado, parece que se mueve. Después tenemos ilusiones fantásticas. Se producen en consecuencia de un estímulo ambiguo poco estructurado. Ver caras en las llamas o figuras en las nubes, ¿no? Cuando no sos niño, te acuestas a mirar así las nubes y parece que viste alguna cosa. Mira, yo vi ahí un chanchito. Mira un poco, yo vi ahí tal cosa. Pero eso es porque querés ver, entonces te aparece. O ver un demonio por ahí dentro de unas llamas de fuego, así. Ilusiones emocionales, cuando afecta el estado de ánimo, por inatención, ilusión por inatención, por ejemplo, está muy distraído y parece que escuchaste alguna cosa, pero por un ruido externo interpretaste mal. Ilusión onírica, cuando estás en el delirium. Ansiedad intensa, por ejemplo, estás con mucho miedo y ansioso en la casa a la noche y parece que escuchaste que algo te llamaba. Consumo de tóxicos. La alucinación es lo que ya hablamos. Bueno, alucinaciones hipnagógicas y hipnopómpicas son cuando la persona dice haber visto o escuchado algo, pero se relaciona con el despertar y con el dormir. Entonces nosotros no consideramos como patológica porque siempre cuando se despierta. Bueno, tenemos alucinaciones auditivas, cuando la persona con alguna patología psiquiátrica escucha voces. Puede ser voces, puede ser una voz, puede ser dos voces, puede ser tres voces, puede ser varias voces. Puede ser voces hablando entre ellas, puede ser voces hablando con el propio paciente, puede ser ruidos de pájaros, ruidos de alguna otra cosa. El paciente, lo que es muy importante preguntar si esas voces le dan comandos.
voces de comando, cuando las voces te piden para que haga cosas. Y esto es muy importante, porque por ahí te pide para que te mate, o te pide para que mate a alguien, o te pide que hagas algo feo. Entonces eso es muy importante. Poner si es voces de comando y qué es lo que te pide. Visuales, alucinaciones visuales, es poco frecuente, pero cuando hay, tenemos que hacer tomografía, resonancia, electroencefalograma, porque tenemos que siempre sospechar. Cuando hay alucinaciones visuales, táctil, olfatoria, siempre hay que pedir análisis completo, por ejemplo, tomografía, electroencefalograma, para buscar si no hay un tumor cerebral o alguna cosa así. Pero las auditivas son más del ámbito psiquiátrico. Cuando hay otros tipos de alucinaciones, siempre buscar causas orgánicas. Pero también puede haber esquizofrenia que tiene alucinaciones de otros tipos. Olfatorias, gustativas, alucinaciones olfatorias, gustativas, táctil, la persona creer que tiene bichitos caminando bajo su piel, o visuales, que dicen, yo veo los bichitos acá, mira. Somáticas, por ejemplo, la persona siente algo raro, por ejemplo, el paciente dice, doctor, yo siento la sangre circulando por mis venas, pero nosotros no sentimos nuestra sangre caminando. Doctor, yo siento que mi cerebro está caliente, o que mi mano está caliente, mi mano está ardiendo en fuego, y toca tu mano y la mano está fría, pero él siente eso, somático. Alucinación, ilupotiencia, micropsia, cuando las cosas son menores. Como les dije, las alucinaciones referentes al estado de ánimo, cuando estás en la manía, a veces muy acelerado, muy feliz, la persona puede creer que puede escuchar voces. Por ejemplo, la voz de Dios diciéndole, vos sos muy poderoso, vos sos maravilloso, vos sos el grande, el poder. Entonces, porque él está en un estado de extrema felicidad y escucha estos tipos de voces. Al contrario, el depresivo está con depresión y escucha voces diciendo, se mate, inútil, tenés que morir, y por eso muchas veces comete el suicidio. Alucinosis, cuando una persona bebe mucha bebida alcohólica de forma crónica, pero no está en estado etílico, embriagado, pero por tomar bebida alcohólica de forma crónica y en grande cantidad, a veces ves cositas, duendes por ahí, no estando borracho, ¿sí? Pero puede haber alucinosis auditiva o visuales, por el consumo crónico de bebida alcohólica. Fenómeno del rastreo, cuando uno toma unos caramelitos en una baladinha, ¿eh? Y gracias. Meu Deus, tenía 62 slides. Bueno, terminamos y nos vemos la próxima semana en el mismo horario, en este mismo canal.